La cámara hiperbárica es una habitación o recinto en donde el aire se encuentra a alta presión. El término presión indica que una fuerza es ejercida sobre una superficie o área. La presión producida por el aire es debido al choque de las moléculas de los diferentes gases que lo componen contra la superficie. Presión se define por el cociente entre la fuerza y la unidad de área sobre la cual es ejercida. Fuerza es el producto entre masa y aceleración. La unidad básica más utilizada de fuerza es el newton, que corresponde a la fuerza requerida para que un cuerpo de 1 kilogramo de masa sea acelerado 1 metro sobre segundo al cuadrado. La unidad de presión más utilizada se obtiene con el cociente entre un newton como unidad de fuerza y 1 metro cuadrado como unidad de superficie. Esta unidad se denomina pascal. 100 pascales corresponden a 1 hectopascal y también a la milésima parte del bar, es decir, 1 milibar. 1000 veces este valor, es decir, 100.000 pascales, corresponden a 1000 hectopascales o 1 bar, término derivado del griego baros, que significa peso. La presión atmosférica es la presión que el aire de la atmósfera ejerce sobre la superficie del planeta. Esta presión es mayor a nivel del mar y se reduce al aumentar la altitud. Para comprender este concepto, podría imaginarse la atmósfera como columna invertida. La longitud total de la columna y la presión se reducirán a medida que la altitud aumenta. El nivel del mar es tomado como referencia de altitud en geografía y también como referencia de presión. A nivel del mar, la presión de la atmósfera es de 1.01325 bar, 1013.25 hectopascales o milibares. Una atmósfera absoluta o unata, y finalmente la altura de columnas de líquido que permitieron las primeras mediciones de la presión de la atmósfera. Durante el siglo XVII, Gasparo Berti, un matemático italiano, hizo la siguiente experiencia. Tomó un tubo de gran longitud, lo llenó completamente de agua y lo tapó por ambos extremos sin permitir la entrada de aire. Introdujo el tubo en un recipiente que contenía agua. Al abrir el extremo inferior del tubo, el líquido comenzó a derramarse hacia el recipiente. No todo el agua del tubo se vació en el recipiente. La presión de la atmósfera no hacía efecto sobre el nivel líquido del tubo, ya que éste se hallaba cerrado, pero sí sobre el agua del recipiente, manteniendo de esta manera un nivel de líquido en el tubo de algo más de 10 metros de altura. Al no permitir ni siquiera el ingreso de aire, el espacio superior del tubo corresponde al vacío. De esta manera, se probó no solo la presión de la atmósfera sobre la superficie, sino también la existencia del vacío. Poco tiempo después, Torricelli reemplaza el agua por mercurio, que es 13 veces más pesado, y obtiene una columna de 760 milímetros. El barómetro permite entonces obtener un valor de presión llamado presión absoluta. La presión absoluta se referencia al cero perfecto o cero absoluto, consistente en un espacio en el cual no hay molécula que genere presión. Esto correspondería a la presión del espacio exterior. Otro sistema para medir presión es el manómetro. El manómetro puede ser descrito conceptualmente como un sistema sensor ubicado entre dos presiones. El manómetro es un indicador de diferencia de presión entre ambos lados del sensor. Si las presiones son las mismas, el manómetro marcará cero independientemente del valor de las presiones. Es decir, que un manómetro con ambos lados del sensor expuestos a la presión ambiental seguirá marcando cero a pesar de los cambios en la presión barométrica. Cuando hay diferencia de presión entre ambos lados del sensor, este es desplazado de acuerdo a esta diferencia y lo muestra en una escala de medición por una aguja o sistema digital. Se puede entonces definir a la presión relativa o gauge como aquella que toma como referencia cero a la presión del ambiente.
Entonces, similares cambios en la presión relativa producirán el mismo registro en manómetros ubicados a diferente altitud y presión barométrica, a pesar de que los cambios en la presión absoluta pueden ser significativos. Para estimar la presión absoluta, debe conocerse la presión atmosférica o barométrica propia del lugar, para luego sumarle la presión registrada por el manómetro. El aumento de presión en el interior de la cámara se produce a partir del incremento en la cantidad de aire y de los choques contra la superficie. El aumento de presión debe superar el valor de la presión de la atmósfera a nivel del mar, un valor de presión absoluto. No obstante, este puede ser registrado por un sistema que mida presión relativa. Una cámara ubicada en una condición ambiental de menor presión barométrica o hipobaria requiere aumentar su presión interna para alcanzar la presión de reposo o del ambiente de una cámara ubicada a nivel del mar, y un incremento aún mayor para alcanzar la condición de hiperbaria. Dos leyes de la física de los gases permiten interpretar los efectos del aumento de presión. La ley de Boyle-Mariotte expresa la relación inversa que existe entre presión y volumen de gas, efecto que se percibe en los oídos al cambiar la altitud. De acuerdo a la ley de Henry, si la temperatura permanece constante, el aumento de la presión parcial de gas incrementará su disolución en un líquido. En cámara hiperbárica, el aumento de la presión incrementará también la presión parcial de los gases respirados y por lo tanto su disolución en líquidos. La utilización de oxígeno en concentración cercana al 100% para ser inhalado, estando en una cámara en condición de hiperbaria, constituye la utilización terapéutica de la cámara hiperbárica u oxigenoterapia hiperbárica. Esto permite un incremento selectivo de la presión parcial de oxígeno, su disolución en el plasma y un marcado aumento de la llegada a los tejidos corporales.